Bienvenidos amigos a Mujer Express. Nos acompaña el día de hoy Eduardo Loyola, terapeuta en adicciones del Centro Terapéutico Jaime Gil, y vamos a hablar sobre el proceso de rehabilitación dentro del centro terapéutico. Bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, Claudia, pues muy bien, gracias. Hay que decir que te acabas de ir a certificar, por favor, sí. Vamos a hacerte propaganda porque a mí me consta. ¿Qué fuiste a hacer? Listo, gracias. Luego vamos a platicar un poco más de eso. Fuimos a obtener una nueva certificación a Medellín, Colombia, ¿verdad? A través de la CICADO EA y la Fundación de Hogares Claret, también allá, y la Universidad Claretiana de Colombia. Hay que mantenerse al día, ¿verdad? Y mientras más uno se certifique, mejor. Claro. Óyeme, ¿cómo arranca o cuál sería quizás el inicio de un proceso de rehabilitación en el centro? Listo. ¿Cuál es el primer paso? Listo. Yo antes quiero aclarar algo, y es eso. La rehabilitación, la recuperación es un proceso, no es un suceso, ¿verdad? Aclaro esto porque muchas veces cuando los responsables, los familiares del adicto llegan, incluso el mismo adicto pretende de que le des 3 pastillitas y pase ya. Pasaron un par de días, mira Eduardo, yo ya tengo una semana de no consumir nada, tengo un mes, yo ya me rehabilité, y la persona ha consumido a lo largo de 10, 15, 20 años. Entonces hay que ser como que proporcionales con el tiempo, ¿no? ¿Cómo inicia el proceso? Bueno, te comento. Cuando las personas llegan al centro, cuando tienen alguna problemática, llegan a una cita de evaluación informativa donde lo que nosotros buscamos es reconstruir, ¿verdad?, la historia clínica de cada uno de los pacientes, de los adictos. Poder conocer también cuál es el contexto familiar, el contexto familiar y social en el cual se desenvuelve la persona. Y luego, pues, obteniendo todos estos datos, ¿verdad?, la persona entra a una primera fase. El proceso de recuperación nuestro está dividido por fases. Cada fase tiene sus objetivos que tienen que ser cumplidos y alcanzados para poder ir pasándolo al siguiente. O sea que el proceso de recuperación no va en función del tiempo, no, mira, 3 meses. Cada persona si va superando cada etapa, claro, ¿no? va a variar. En cuánto tiempo puede variar, dependiendo del caso, entre 3 meses a 1 año, ¿verdad? Claro. El proceso. Entonces, lo que se hace es que en la primera fase entra tanto el usuario, el adicto, el paciente, entra a un proceso de evaluación, ¿verdad? Este proceso dura 5 semanas, donde la persona entra a evaluaciones psicológicas, evaluaciones psiquiátricas, pero no solamente la evaluación, sino que ya se empieza a dar los primeros pasos, a hacer el cimiento del proceso de recuperación. El paciente ya empieza a pasar a sus primeras reuniones o consejerías. Yo te voy a hacer una pregunta que a lo mejor te va a parecer un poco absurda, pero ¿puede haber gente un poquito adicta? ¿O más o menos adicta? ¿O muy adicta? O sea, porque hay gente que dice, bueno, no, yo no tengo un problema tan grande, el mío es un problema chiquito. O sea... habría que... complicado, ¿no? Pero sí, claro, porque gente, bueno, yo consumo, pero no tanto. Habría que definir primero qué es problema. Ajá. ¿De verdad? Porque lo que para mí puede ser problema, para ti no. Ok. Pero seré un poco adicto o muy adicto. La adicción es una enfermedad que es progresiva, ¿verdad? Entonces, en el momento de que tú te hagas ese cuestionamiento, habría que analizar dentro de la escala de la progresividad de la adicción en qué etapa ¿En dónde estás? Si estamos en una fase inicial, en una fase ya perjudicial, o estamos en una fase crónica. Es para que la gente entienda, porque a veces dicen, no, yo no tengo un problema, y si tienen un problema no se están ni siquiera dando cuenta. Pero habría que también considerar de que la persona que a nuestro criterio tiene problemas porque es un adicto crónico, en algún momento fue un adicto experimental. ¿Sí? Empezó por algún lado. Empezó usando de manera experimental. Entonces, hay que... Por eso te digo no, porque hay mucha gente, te lo digo no porque yo lo pienso, sino porque sé que hay mucha gente que lo está pensando, bueno, pero yo tampoco es que soy así tan... Y por eso es que yo te mencionaba de que el proceso de recuperación puede variar en tiempo. Claro. De 3 meses hasta 1 año, ¿no? Exacto. ¿Por qué? Porque de repente... ¿Dónde lo agarre? Ocupando esa palabra, una persona que no es muy adicta, que tiene un consumo perjudicial, bueno, de repente puede hacer que dentro de un proceso, ¿verdad? Lo supere más rápido. Lo supere más rápido y pueda restaurar su vida en un proceso de 3, 4
4 meses, Ok. ¿no? Entonces, va a variar, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿qué es lo que, dentro del proceso, qué es lo que va a marcar la diferencia? ¿Es el mismo proceso para todos? Ajá. No. ¿Qué es lo que va a marcar la diferencia entre un adicto en una fase inicial perjudicial a un adicto que esté en una fase crónica? Primero, lo que va a marcar la diferencia es el plan de tratamiento individual. Luego de que la persona llega al centro y que pasa toda esta serie de evaluaciones y estamos en la capacidad de poder reconstruir qué es lo que pasa, se presenta un plan de tratamiento individual que se apega a la necesidad y condición de cada uno de los usuarios del centro. Algo importante que quiero remarcar. En el centro terapéutico, la modalidad de rehabilitación es ambulatoria, es decir, no lo interna. que las personas no son ingresadas a ningún tipo de lugar. ¿Y cualquier persona puede entrar a un programa ambulatorio? No puede entrar cualquier persona. Porque para poder entrar a un programa ambulatorio es necesario, primero, que el adicto de alguna manera tenga la voluntad de hacerlo. Pero necesito que me lo pares ahí porque Sí. yo te iba a hacer esa pregunta, pero nos tenemos que ir a un corte, Listo. ¿no? Eso de la voluntad de hacerlo es importante. Si va obligado, no se puede hacer. Me lo vas a contestar cuando regresemos. Perfecto. Ya venimos con más de Mujer Express, no se mueva. Seguimos, amigos, en Mujer Express conversando con Eduardo Loyola, terapeuta en adicciones del Centro Terapéutico de Adicciones Jaime Gil, sobre el proceso de rehabilitación dentro del centro. Entonces, es importante o primordial o no tanto esa voluntad, es decir, que el adicto reconozca que tiene un problema, o en muchos casos te llega gente que de repente la familia lo trae y no está muy convencido de que tiene un problema y dice, no vale, pero yo no estoy tan mal, yo estoy medio. Muchas veces llegan así, muchas veces llegan, de hecho la mayoría llegan nosotros, el nombre técnico para esto llega en una etapa de precontemplación, que todavía no están convencidos de tener un problema. Un problema. Sin embargo, como están en esa ambivalencia, puede ser que tomen la decisión de entrar al proceso y dentro del proceso, ¿verdad? En una fase inicial, logre consumar la voluntad de realizar y se dé cuenta de que realmente sí. Sí, entonces comentaba esto porque dentro de un proceso ambulatorio sí es necesario de alguna manera el tener cierta voluntad. Claro. Y lo otro es lo que es necesario para poder estar dentro de un proceso ambulatorio es el que la persona tenga algún elemento de contención todavía. Un elemento de contención me refiero a que la persona todavía es funcional. De repente tiene su familia, tiene su señora, tiene su esposo, sus hijos, ¿verdad? Claro. No está en la calle todavía. Claro. Tiene su trabajo, ¿verdad? Tiene una red de apoyo, quizás. Claro. Y algunos elementos de esa red de apoyo se convierten en una contención. Claro. Entonces, eso es un elemento importante que nosotros tenemos que considerar antes. Y no, que la gente tiene que entender que el centro de rehabilitación no es un lugar donde usted va a ir a encerrar al adicto y ahí lo va a dejar como uno ve en las películas, porque Claro. a lo mejor uno tiene esa idea, ¿no? Yo ahí lo voy a dejar y va a pasar 3 días ahí, le van a poner suero, no sé qué le van a poner. Y ahorita más de alguna persona se va a estar preguntando, pero es que mi hijo, mi esposo o mi hermana necesita internarse, él no puede, él no sabe lo que está diciendo, mi hijo no puede mantenerse sin consumir. Ajá. Indiscutiblemente estamos hablando ya de una fase crónica donde Claro. una modalidad ambulatoria ya no funciona. No va a funcionar. Y entonces, ¿qué hacemos? Cuando llegan a esa cita informativa y de evaluación, cuando llegan al centro, aunque no vayan a quedarse aunque no con aplique, nosotros, claro. ¿verdad? La idea es de que sin costo alguno poder darle asesoría de acuerdo a su problema y poderle referir a los lugares. Aquí hay lugares. Muy pocos. Okay. Aquí yo soy muy claro, aquí en El Salvador nosotros únicamente referimos a 2 lugares, ¿verdad? Entonces no tenemos el abanico de opciones para decir andate para acá o para allá. Entonces, ya que están limitados, tiene más valor una asesoría, una consulta. Claro, que alguien te diga, exacto. Entonces, en cuanto a decirles vaya para allá o hagan esto. Y lo que hacemos es, a nivel nacional, referimos a instituciones, a las pocas instituciones que hay, pero también si no, y si las personas están en alguna posibilidad, ¿verdad? Hacemos referencias a países de la región o incluso Sudamérica. Claro. Esa primera asesoría que ustedes dan,
Es gratuita. Es gratuita, no tiene costo. O sea, ustedes nos llaman y vamos a estar por lo menos 2 terapeutas en esa reunión con la plena intención de quererles escuchar, conocer la situación, conocer la problemática y si está en y evaluar, claro. Nosotros le vamos a dar una alternativa, ¿verdad? Pero si no pueden o no se apega a la modalidad nuestra, pues debe referir a las personas. Ustedes tienen el conocimiento. Pues, sí, porque Claudia, es importante, o sea, en el país hay muchas, voy a ocupar esta palabra, hay muchas instituciones, entre comillas, que se valen de la necesidad del adicto y de la ignorancia de la familia. Claro. Para hacer más mal que bien. Entonces hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado a los lugares a donde van, ¿verdad? Entonces la idea es de que si no se puede con nosotros poderles orientar a los lugares correctos. A donde hay que ir. ¿Cuántas veces a la semana va el adicto? ¿Va todos los días? ¿A un día? ¿Cómo funciona? Depende. Por lo general van todos los días. Okay. Por lo general van todos los días. 1 o 2 horas al día, ¿verdad? No van solamente a reuniones conmigo, sino que el equipo es multidisciplinario, claro, ¿verdad? De repente van a su terapia individual, pueden ir a su terapia psicológica, a su evaluación psiquiátrica. Tenemos diferentes tipos de grupos, no solamente son grupos de autoayuda o más conocidos en El Salvador como de alcohólicos anónimos o narcóticos anónimos, sino que tenemos grupos terapéuticos, ¿verdad? Grupos de familia, grupos de prevención de recaída, de codependencia, grupos de codependencia, pero eso es para la familia, claro, pero para el adicto tenemos grupos de prevención de recaída, grupos psicoeducativos, grupos de apoyo, dinámicas de afirmación. Hay una cantidad de cosas. Hay distintos tipos de talleres, entonces las personas no es que llegan todos los días a la misma reunión, a la misma terapia, sino van haciendo cosas diferentes. Claro, su asesoría espiritual, el apoyo de la familia. Entonces, la idea es de que la persona establezca un sentido de pertenencia, un vínculo con el centro, tanto como con los profesionales y consejeros que estamos dentro del centro, como con sus pares. Con sus pares, con todos los compañeros que están por ahí. Y comparten el problema. Comparten el problema y están compartiendo su proceso de recuperación. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En un proceso de recuperación, el adicto pierde lugares de consumo y personas de consumo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tienes que crear nuevas redes. Entonces, el centro se convierte en una plataforma para poderte presentar a nuevas amistades, claro, que están en tu misma condición y conocen tu necesidad. Te agradezco enormemente, se nos fue el tiempo. Yo quiero que a la cámara nos digas dónde está el centro terapéutico. Listo, muchísimas gracias. El centro, estamos ubicados en San Salvador, en la colonia Escalón, cerca de Redondel Masferrer. Nuestro número telefónico es el 2263-1478, lo repito, 2263-1478. Nos pueden buscar también en Facebook, el nombre es Jaime A. Gil, Centro Terapéutico de Adicciones. Yo les invito a que nos llamen, a que nos visiten y utilicen esta herramienta de la cita informativa, esta cita de evaluación que, repito, no tiene ningún costo, para poderles orientar a cada una de las personas que requieran algún tipo de asistencia. Muchísimas gracias, Eduardo. Yo me tengo que ir a un corte comercial. Usted no se mueva, que ya regresamos con más de Mujer Express.